Muchísimas gracias. Aun manteniendo las distancias protocolarias y sanitarias que hay que mantener, muchas gracias a todos los que en estas jornadas que están siendo excepcionales y también en el día de hoy acudís a mantener el servicio público y esencial, más que nunca probablemente, de la información a la opinión pública, que requiere como nunca de mensajes claros, ciertos, verdaderos y al mismo tiempo muy directos. En primer lugar, quería hacerles un pequeño balance de lo que ha sido la comparecencia por videoconferencia con el presidente del Gobierno y todos los presidentes y presidentas de comunidades autónomas. En segundo lugar, hacerles algún planteamiento de mi propia posición dentro y algunas de las cosas que he planteado y que afortunadamente, y me siento en este sentido muy satisfecho, ha asumido el presidente del Gobierno y han sido compartidas. Y, en tercer lugar, algún argumento de carácter general de cara a la opinión pública, a los ciudadanos de nuestra tierra y, por extensión, de todos los ciudadanos de España. En primer lugar, el balance de la conferencia de presidentes virtual que se ha mantenido, desde mi punto de vista, es netamente positivo. Netamente positivo. Primero porque hemos estado todos y todas. En mi larga experiencia política es la primera vez que acuden todas las autonomías, históricas o no, de España. Es verdad que las situaciones de emergencia, las situaciones de dificultad, pero de manera paradójica esto pone de manifiesto que es posible ofrecer a la opinión pública, a la ciudadanía española, una imagen de unidad total. Por tanto, bien. Y bien, además, por el hecho de que todo el mundo ha asumido de una manera clara que al riesgo del coronavirus hay que combatirlo con medidas integrales que sobrepasan los límites autonómicos y, por tanto, con medidas que, para que sean eficaces, tienen que obedecer de una manera radical al principio de coordinación. Uno de los planteamientos que he podido llevar adelante dentro de la reunión ha sido explicar qué hay que entender y qué se debe entender por coordinación. Coordinación no es sentarnos a hablar unos y otros y compartir ideas. También. Pero coordinación esencialmente significa que, estando todos los afectados, los interesados en una decisión, alguna autoridad se plantea por encima. Y eso es lo que ha pasado en el día de ayer con la declaración del estado de alarma y, por tanto, con aplicaciones que están previstas por completo en la legislación española y la legislación constitucional. Me ha parecido correcto y oportuno, además, comparecer delante de los colegas presidentes y presidentas y del Lehendakari con ni más ni menos una edición de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, porque en el fondo es lo que estamos hoy poniendo de manifiesto, la operatividad del modelo autonómico y, además, la operatividad de que ese modelo autonómico no sea incompatible con la eficacia de la unidad necesaria, no solo para momentos de crisis, sino para la convivencia social, y política y habitual en España. Miren, creo que ha quedado muy claro dentro del ambiente de la conferencia entre todos los presidentes que no es momento de reproches, que el presidente del Gobierno, pudiendo haber optado por el camino más cómodo, que es el de escurrir la responsabilidad en las competencias de otros y en las competencias autonómicas, ha optado por un camino que es el de asumir toda la responsabilidad, el de concentrar toda la responsabilidad. Y que en sintonía con esa disponibilidad del Gobierno de España, también tengo que decir que todas las autonomías hemos ofrecido, todas, apoyo, colaboración y también el seguir representando nuestra responsabilidad. No renegar de nuestra responsabilidad ni escondernos
ni pararnos o cruzarnos de brazos a ver qué hace el Gobierno de España ahora que ha asumido la responsabilidad plena. No. La cadena de mando en España no se ha alterado, cada uno sigue teniendo sus responsabilidades, solo que se ha incrementado un nivel de coordinación por encima que es de todo punto lógico, sensato y que desde cualquier punto de vista tiene que ser lo más útil para acabar con la amenaza del coronavirus. Al final, los planteamientos son claros y por este orden. Crisis sanitaria, sanidad, economía y empleo y unidad. Probablemente cuando acabe esta crisis, que para la propia filosofía china supone dos cosas, supone riesgo imprevisto y al mismo tiempo oportunidad, cuando acabe esta crisis podremos ver que en España podemos estar unidos por muy diferentes o plurales que nos queramos considerar a nosotros mismos. Fíjense por dónde podemos finalmente demostrar que hay muchas más cosas que nos unen de aquellas que nos separan en el debate político y en el debate, evidentemente, también institucional. De hecho, hemos coincidido la inmensa mayoría, por no decir todos, en que, siendo legítima la discrepancia política, no debemos mezclar el barullo político, el ruido político, la contradicción política con la necesidad que tiene la sociedad española, cada uno de nuestros ciudadanos y de nuestras familias, de escuchar una única voz y, sobre todo, en una única dirección, que va a estar coordinada y que, por tanto, va a ser de todos. Lo cierto es que el orden de estas prioridades son el sanitario. Todos hemos coincidido en la necesidad, a una propuesta que también he planteado como presidente, pero no he sido el único, de reforzar los mecanismos de abastecimiento del sistema sanitario, fundamentalmente de todo el material relacionado con la protección y, por tanto, esto, que no depende solo de una decisión política, depende del mercado en el conjunto del mundo, está centralizado en el Gobierno de España. El que haya o no haya mascarillas y otro tipo de recursos ya no depende de las consejerías, depende del Gobierno de España. En realidad ya estaba centralizado desde el comienzo de la crisis y lo que conviene ahora es garantizar por completo el abastecimiento elemental y priorizar además su uso de cara a toda la población. En segundo lugar, he planteado, y tengo que decir que me alegra que se haya asumido por parte del presidente del Gobierno, la iniciativa de que en el proceso no posterior, sino que hay que empezar a preparar desde ya, de recuperación, de reconstrucción, de la autoestima colectiva, de la fortaleza del país en tanto que país, en tanto que nación y también de su economía, el proceso que vamos a tener que empezar a tomar entre todos de reconstrucción de la severa conclusión y consecuencia que tiene esta crisis en el ámbito económico y social, que ese proceso no lo dejemos para después, que no lo dejemos pendiente de la recuperación estrictamente o de acometer exclusivamente la crisis sanitaria. Hay que acometer con carácter prioritario la crisis sanitaria, pero hay que estar ya estudiando, trabajando, coordinándonos en la recuperación económica y social, porque sabemos que va a ser grande, como el propio presidente ha dicho. Y en esto he ofrecido la opción de que se pueda plantear no el que el Gobierno de España determine algunas decisiones que se puedan o no compartir, sino que entre todos construyamos un escenario de recuperación económica, participando con ideas, algunos desde ámbitos ideológicos muy diferentes, pero en todo caso buscando los elementos comunes. No creo que haya una salida social y económica a esta crisis, a ninguna, a esta tampoco, en la que se permita que unos vayan mejor y otros peor, haya distintas velocidades y haya distintas fórmulas. Vamos a intentar poner en común, creando un foro de diálogo y de coordinación económica y social, también en el que estén implicados los agentes sociales, empresarios y sindicatos, crear un espacio de coincidencia sobre lo que tienen que ser ya las medidas preventivas y el día de mañana activas
para la recuperación económica que vendrá después de la inevitable victoria que tendremos frente al virus. Se puede con él, nos va a costar mucho dolor y nos va a costar vidas, nos va a costar cambiar muchos hábitos. Ciertamente los españoles y las españolas lo están cambiando de una manera rápida y muy mayoritaria, y eso también nos pone ante nosotros mismos delante de un espejo en el que nos tenemos que sentir orgullosos. España es un país simpático y con la gente alegre y que quiere vivir en la calle, pero que cuando se trata de estar en casa lo ha hecho como cualquier sociedad de la que a lo mejor presumiríamos con otro carácter en el norte de Europa. Bueno, España va a responder como país, lo va a hacer como nación, y por eso quiero plantearles que esta idea, como la de poder liberar también los fondos que están acumulados en los bancos ahora mismo por parte de la retención que se viene planteando en ayuntamientos y diputaciones, que son millones y millones de euros, que puedan ser reorientados de manera específica al objetivo común de la salida de la crisis y a la prestación, por supuesto, de todas las iniciativas que no solo afectan a las autonomías, sino también al conjunto de las administraciones públicas. Y por eso termino, en primer lugar, agradeciendo, como han hecho ayer de manera orgullosa y creo que de una manera satisfactoria y además ejemplar, millones de españoles y españolas desde sus balcones, agradeciendo el trabajo absolutamente increíble de los servicios sanitarios, de los profesionales de la sanidad. Estoy hablando no ya de que el profesional que le toca turno esté trabajando. Estoy hablando de los miles de profesionales que han llamado para decir que si necesitan doblar o triplicar turno, lo hacen. Estamos hablando de la gente que en el sistema sanitario le tocaban vacaciones, pero las han suspendido. Esto que ahora, además, por el decreto de alarma va a ser obligatorio, quiero decir que ha sido voluntario ya de antemano. Y por eso, además, va a haber una prioridad absoluta en el tratamiento de aquellos que han sido presuntamente infectados o que pueden estar afectados dentro del mundo sanitario para que se puedan reincorporar lo antes posible y de manera prioritaria al servicio activo en el sistema sanitario. Junto con el agradecimiento al sistema sanitario, también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, porque realmente no es que no hayan puesto ninguna pega, esto va de suyo, no, es que literalmente se han puesto a disposición. Algunos dirán que a lo mejor no podía ser de otra manera, les aseguro que siempre las cosas pueden ser de otra manera. Y mi agradecimiento se extiende al conjunto de los profesionales de la Administración pública, de los servicios públicos, porque evidentemente, al final, detrás de todo, hay muchos servicios que no pueden estar paralizados, no solo por la crisis sanitaria, sino por la evitación de mayores consecuencias secundarias en servicios públicos o en la actividad económica y social del país. Y en esto quiero considerar casi como funcionarios y trabajadores públicos a los millones y millones de españoles y españolas que, a diferencia de otros que se van a ver afectados el 100% de su tiempo a estar en casa, que van a tener que estar con reclusión domiciliaria, a aquellos que van a salir a trabajar. Hoy es domingo, pero mañana es lunes. Y, por tanto, tiene que haber gente que va a trabajar, a mantener la actividad de la industria, a mantener la actividad de los servicios públicos esenciales, a mantener la actividad económica en su conjunto, quitando esencialmente el comercio minorista, quitando el ocio, como ha marcado claramente el Gobierno de España en el decreto de alarma. Millones de personas van a tener que trabajar y eso, evidentemente, incrementará su riesgo de contagio frente a quien se tenga que quedar o se pueda quedar libremente en casa. Libre y también, en este caso, obligatoriamente en casa. A esa gente, a esos ciudadanos que prestarán ese servicio público, no solo les extiendo mi agradecimiento, sino también mi llamada a la prudencia y a que mantengamos todos y todas las elementales, que son además sencillas, medidas de prevención y de higiene. No solo un permanente lavado de manos, no solo una permanente distancia en el saludo, sino también una permanente disposición a estar sin contacto con el conjunto de la sociedad, a evitar los movimientos, salvo para aquello que es estrictamente indispensable. Créanme que
El estado de alarma no es un estado jurídico, que también, no es un estado político, ni siquiera es un estado ambiental solamente. Tiene que ser un estado que interioricemos todos los ciudadanos, cada uno desde nuestra responsabilidad doméstica o en la atención de personas que son especialmente vulnerables. Por eso me acuerdo de los sanitarios, me acuerdo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, de todos los miembros de Protección Civil, de los miles y miles de voluntarios que están ahora llamando a los ayuntamientos para decir qué les toca hacer. Y me acuerdo también de la condición heroica que tiene todo ciudadano solamente por respetar las normas planteadas y especialmente de aquellos millones de trabajadores y trabajadoras que van a tener que seguir cumpliendo con su responsabilidad, que ya no es ni siquiera con sus empresas, sino que lo es con el conjunto del país. De manera que satisfacción en su conjunto, satisfacción también porque se haya acordado mantener al menos una vez a la semana, si no más, las videoconferencias, las conferencias de presidente virtuales con el presidente del Gobierno, y satisfacción además de que, más allá de los colores políticos e incluso de las intenciones nacionales, haya habido una unidad de presencia y de coordinación por primera vez, a lo mejor en toda la democracia, de todas las comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, de España. Muchas gracias.